Una diosa en la cocina que murió por un café. Eh, Quiero iniciar o reiniciar más bien mi ciclo de historias bien contadas, haciendo un alto y rindiéndole un merecido homenaje a mi abuela, una diosa en la cocina que murió por un café. Se llamaba Encarnación Rodríguez Casamayor. Era descendiente de esclavos africanos domésticos en Santiago de Cuba. Mi abuela tenía la virtud, desde sus cazuelas en la cocina, ella era el centro, él era, ella era, ella era la que nucleaba la vida familiar. Alrededor de ella y de sus cazuelas y de su presencia siempre cálida en la cocina se tejía toda la historia familiar. ¿Por qué digo que era una diosa en la cocina? Porque bueno, si hoy en día yo puedo darme el lujo de que algunas veces me celebren mis platos, es gracias a mi abuela. Porque ella tenía como una magia en la cocina y yo me acercaba porque era una niña curiosa y le preguntaba qué hacía, por qué movía una cosa de un lado a otro, sus cazuelas que brillaban de limpias en una época en que se cocinaba con carbón. Mi abuela cocinaba con carbón. Pero la magia estaba en lo que ella ponía en la mesa. Eran delicias en una época en que había de todo. Y mi abuelo, que era su esposo y proveedor de la familia, trabajaba como taxista y era el que propiciaba toda la comida, porque a mi abuelo le gustaba la buena mesa. A él le gustaba que en la mesa hubiera de todo. Mi abuela tenía la virtud de hacer sus platos más deliciosos cuando había aviso de huracanes. Y ustedes dirán, ¿cómo que? Pues sí, por eso a mí se me ha ocurrido en algún momento hacer un recetario de historias culinarias huracanadas. ¿Por qué? Porque era en ese momento que mi abuela pensaba en platos bizarros. Eh, Pensaba en hacer lo que hoy en día en Cuba se conoce como una caldosa. Bueno, mi abuela decía, hoy hay que hacer una comida cubana que sirva para resistir el huracán. Y allá mi abuela mezclaba todo lo que podía conseguir, y se conseguía mucho, en un gran ajiaco, que según dicen los eruditos, es una comida que nos legó nuestro pasado taíno. Entonces, mi abuela todo lo resolvía a fuerza de la comida. Si su marido se enojaba con ella sabía cómo conquistarlo a través del paladar. Y mi abuelo adoraba su comida. Y entre las cosas que yo recuerdo hasta la colada de café, señores, hasta la colada de café. La primera colada que se colaba como una especie de media. No eran las cafeteras, no era nada sofisticado, era como una especie de eh, un alambiquito pequeño y se colaba ahí el café. La primera colada, que era la más fuerte, era para los adultos. La segunda era para que los niños la disfrutáramos con un trozo de pan, generalmente un trozo de pan del día anterior. Así vivió mi abuela durante muchos años en Santiago de Cuba, eh, siendo famosa en la cuadra por sus comidas. Había mucha comida en mi casa y se almacenaba. Cuando no había esa capacidad de frío, ella la almacenaba y las carnes duraban año tras año y no se descomponían. Sabían hacer eh, cosas con el cerdo, guardar toda la carne en barriles con manteca, en fin. Y había de todo. Cuando ya las cosas empezaron a escasear y mi abuelo murió, mi abuela era amante del café y resulta que ya ella no tenía a su esposo, ya no había la posibilidad. Y recuerdo que ella salió hacia una carretera muy peligrosa, que era la carretera central que estaba a una cuadra de la casa, por un café en una cafetería del gobierno. Ya estaba mayor, no vio un coche que se le acercó y la lanzó como a 10 metros. Ella sobrevivió a esa experiencia porque era una mujer muy fuerte, pero eso la deterioró física y mentalmente. Mi abuela murió por un café.
Pero yo quiero hoy rendirle homenaje a esa señora Encarnación Rodríguez Casamayor, que fue una diosa en la cocina. Sí, murió en circunstancias trágicas, pero dejó un legado en la familia de cuando la familia comía toda alrededor de la mesa. ¿Por qué recuerdo yo todas las delicias de mi abuela? Las recuerdo porque ella tenía la capacidad de conectarse a través de su comida. Y eso es un arte familiar que muchas veces se pierde por las premuras de la vida de hoy, porque no hay una cosa más que una más a la familia, que sentarse todos a la mesa, comer, dejar los platos vacíos y conectarse. Esa conexión emocional se logra a través de la comida, no importa lo que pongas en la mesa. Puede ser algo básico, puede ser lo más sencillo, un té de hojas, cualquier cosa. Lo que importa es la conexión familiar. Y ahora que nos acercamos al ciclo más de vida, fin de año, yo pienso mucho en mi abuela y pienso en todas esas señoras que se hubieran sentido muy mal con esta desunión familiar que hay hoy en día, una gente por aquí, una gente por allá. Qué difícil es reunir, como decía ella, las cuatro patas de la mesa. Qué difícil es reunir. Nunca estamos todos.